Hola, saludos a todos y a todas. A lo largo del proceso de nuestra clase virtual llamada América Latina y el Caribe, pues hemos aprendido el proceso de desarrollo y de conquista de América Latina y caímos en el aspecto de que para poder explicar las problemáticas que existen de este lado del mundo es imprescindible entender nuestro proceso histórico, por más duro que parezca o por más desafiante que pueda sonar esa tarea. Si entendemos los vínculos que América Latina guarda con España, el proceso de la conquista y también tratamos de yuxtaponer las diferencias y las semejanzas entre el proceso de conquista de América Latina y el proceso de conquista de América del Norte, pues podemos encontrar gran cantidad de material para las relaciones internacionales. Creo que cuando investigamos la historia de la conquista española en el sur de América, a menudo tendemos a contrastarla con el proceso de la conquista en América del Norte, y eso lo podemos notar en los primeros 70 años de la conquista española, pues que se caracterizan por una furiosa mezcla entre el indígena y el español, que da como resultado pues una nueva tierra de mestizos. Sin embargo, de ese promiscuo cruce hay que entender que se produjeron vínculos afectivos entre los europeos e indígenas que actuaron en direcciones claramente diferenciadas. Por un lado está el amor carnal por la India y por el otro está el sentimiento filial por el hijo mestizo. Considero que ambas cuestiones generaron nexos distintos, como una especie de identificación por el mundo que se había conquistado. Y aquí me surgió una pregunta muy interesante basada en las investigaciones que he hecho. ¿Qué hubiera ocurrido con los peregrinos del Mayflower que en lugar de asentarse en la costa de Massachusetts, pues lo hubieran hecho en una ciudad de 500,000 de habitantes, tal y como lo hicieron los conquistadores españoles? Es decir, en ciudades tan grandes y tan extensas como Londres, llena de templos y de plazas espectaculares. Opino que es muy significativo mencionar que cuando los ingleses pues han dominado una cultura compleja por medio de las armas o de la intimidación, llena de centros urbanos y pobladas por una gran masa humana, como sucedió en su tiempo en la India, pues a duras penas pudieron trasplantar su modelo de estado y superponer su lengua, algo muy diferente de lo que sucediera, por ejemplo, con esos ingleses en Estados Unidos, Canadá o Australia, donde la ausencia de densas culturas de aborígenes pues les permitió el éxito de su modelo de civilización. Por lo tanto, ¿fue compasiva la colonización anglo-holandesa comparada con la española? En realidad fueron más o menos semejantes, tomando en cuenta que en la América hispana pues hubo colonizadores y conquistadores terribles que sometieron a los pueblos indígenas con gran crueldad, y esto no fue muy diferente a la conquista anglo-holandesa de América. Sin embargo, en la conquista hispana, españoles, criollos, mestizos e indios se enfrentaban al dilema moral de la conquista. Y al respecto, por ejemplo en España, especialmente en los más importantes centros universitarios de la época, pues se desarrollaba el gran debate teológico de la conquista. Algo tremendamente importante como una conquista de un nuevo mundo, pues era quizás el aspecto más importante del siglo y el elemento más importante también para toda una nación. Y obviamente para legitimar la conquista de América y la imposición de los indios a un nuevo modelo de estado y también de pensamiento, se desarrollaron, o los teólogos mejor desarrollaron una serie de títulos que lleva por el nombre de títulos justos, en la que se admite o en la que se establece, por ejemplo, que el emperador es el señor del mundo y por lo tanto de los infieles. También uno de estos títulos explica que los poderes del emperador pues han sido otorgados por donación del Papa, quien a su vez y en contrapartida le exige o le exigía, mejor dicho, la cristianización de los infieles. Otro de esos títulos que se aparta un poquito de esa teología y se aproxima mucho al derecho natural y de gentes, fundamentado en la tradición del derecho romano sobre la ocupación, nos dice que lo que a nadie pertenece se convierte en propiedad de quien primero lo descubre y lo ocupa. Otro de esos títulos justos regresa un poquito al ámbito religioso, donde el infiel o el pagano que se niega a admitir la fe cristiana puede ser obligado por la fuerza, subyugado, esclavizado en caso de que sea necesario. Pero ¿cómo se proponía al indio la esclavización y la sujeción a la corona de Castilla? Y esta parte de la historia es interesantísima, ya que se hacía por medio de requerimientos
es decir, un documento legal redactado en castellano por el jurista Palacios Rubios, en el que se establecía la supremacía del cristianismo y se invitaba a los indios a acatarlo. En ese texto generalmente se proclamaba en aldeas vacías, pues los indios habían huido, o se les leía estupefactos aborígenes.